asimila el cambio. Para poder desarrollar la visión de Dios, se requiere asimilar el cambio. Remover la tienda habla de un cambio de lugar, habla de un cambio de escenario porque se fue para otro lugar, habla de un cambio en la forma de vivir. Una característica del líder es que se adapta a los cambios para poder cumplir la visión de Dios. Los cambios no vienen para amenazar la obra de Dios, no. Los cambios vienen para ayudarnos a renovarnos y a reinventarnos para poder seguir avanzando. El cambio no es otra cosa que contextualizar la visión de Dios. Es decir, hacer iglesia en la forma en que Dios está trabajando hoy. El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Y esto habla que uno debe trabajar donde Dios está trabajando, porque si Dios está trabajando en un área o de una forma y yo trabajo de otra forma, seguramente va a ser en vano mi trabajo. Debo enfocarme a trabajar en la manera como Dios lo está haciendo hoy, porque en ese mismo capítulo también hubo otra persona que removió su tienda y fue Lot. Lot también hizo un cambio, pero no fue un buen cambio, porque Lot removió su tienda y se fue a vivir pensando en él, pensando en su visión personal, en su deseo personal. Abraham no. Pastor Edgar, activa tu audio, por favor. Paz, tienes Ya. tu audio cerrado. Pastor Sí, Edgar. Pastor Edgar. Ok, Eso ya, ahí. ahora sí. ok, me habían muteado. Alguien te mandó a callar ahí. Ay, Señor Jesús, ¿estaría hablando una herejía o qué? Yo creo. Primera característica que un líder requiere para desarrollar la visión de Dios, asimilar el cambio. Si no asimilamos los cambios, va a ser difícil que desarrollemos la visión de Dios, porque Dios actúa a través de los cambios. Los cambios los promueve Dios para que su visión pueda seguir avanzando. Y esa es la primera característica que vemos ahí en ese texto. La segunda característica es que dice que se fue a vivir al encinar de Manre que quedaba en Hebrón, ¿sí? Y la palabra Hebrón significa lugar del pacto. Y el pacto es una alianza, el pacto es un compromiso. La segunda característica que se requiere de un líder para poder desarrollar la visión de Dios es compromiso. El compromiso exige tomar decisiones que nos permitan cumplir la visión de Dios. Abraham tuvo que separarse de Lot y eso fue una decisión. Si Abraham no se hubiese separado de Lot, quizás todavía estuviera dando vueltas allá en Canaán, pero tomó la decisión porque adquirió un compromiso, mantuvo el compromiso con Dios. Y las crisis no son una excusa para no hacer lo correcto. La crisis no es una excusa para dejar de servir. La crisis no es una excusa para descuidar nuestro llamado. El compromiso con Dios es lo que hace que nos mantengamos fiel a la misión en cualquier tiempo. El compromiso es lo que hace que sigamos haciendo iglesia y extendiendo el reino de Dios con pandemia o sin pandemia, con templos o sin templos, en el campo, en la Amén. vereda, en la ciudad, donde quiera que nos encontremos. Es el compromiso lo que hace que mantengamos siendo fieles a Dios y a la misión que nos ha llamado, no importa las circunstancias que nos rodeen. Así que Abraham se fue a vivir a Hebrón y de allá vivió, allá murió él, allá enterró a su esposa y allá iniciaron la vida también sus hijos. Allá en Hebrón más adelante fue cuando David hizo pacto con el pueblo, cuando se posesionó como rey. Fue la capital del reino durante los primeros 7 años. Hebrón tiene un significado importante en la historia del pueblo de Israel, compromiso. Así que para desarrollar la visión de Dios, una de las características del líder es compromiso. Sin compromiso no lo vamos a lograr. Compromiso es lo que hace que yo permanezca firme
allí avanzando, cueste lo que cueste, no importa las circunstancias que nos estén rodeando. Y la tercera característica, la primera es con cambio. Las tres palabras inician con C. La segunda, compromiso. Y la última dice que edificó altar, consagración. Edificar un altar era poner a Dios primero. Era la manera en la época antigua de posicionar a Dios en un territorio, decir, este es territorio de Dios ahora. Y cuando Abraham se establece allá, pone a Dios primero. Y sabes que poner a Dios primero garantiza el éxito de cualquier llamado en esta tierra. Proverbios 16:3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito, en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿por qué es importante la consagración? Porque la consagración nos mantiene renovados. Una persona consagrada se mantiene renovada espiritualmente. La consagración nos ayuda a asimilar los cambios. Una persona consagrada puede asimilar mejor los cambios de Dios. La consagración nos da el valor de mantener el compromiso. Y lo más importante, la consagración nos ayuda a seguir escuchando la voz de Dios para ser dirigidos en cualquier tiempo en esta tierra. Tres características importantes que se requiere de un líder para desarrollar la visión de Dios. Número uno, asimilar los cambios de Dios. Número dos, mantener el compromiso. Y número tres, poner a Dios primero, que es consagración. Quiero hacer una oración en esta hora para que Dios nos ayude como líderes, como siervos, como pastores, para que en medio de lo que estamos viviendo podamos seguir firmes, no solamente en nuestra relación con Dios, sino también en nuestro llamado y seguir extendiendo el reino de Dios ahora a través de estos medios virtuales. Padre, muchísimas gracias por este día que nos está regalando y por la palabra que nos has hablado en esta mañana. Gracias por estas tres características, Señor. Ayúdanos a asimilar los cambios. A veces no es fácil, Dios. Y a veces no estamos preparados para asimilar los cambios y por eso mucha gente se queda, Dios, frente a la crisis, se detiene, se bloquea y no puede seguir avanzando, Dios. Pero con tu ayuda, Señor, sé que vamos a asimilar los cambios que sean necesarios para que sigamos haciendo tu obra en esta tierra. Ayúdanos a mantener el compromiso, Dios, a tomar decisiones sabias, Señor amado, en este tiempo, decisiones que sean oportunas, Dios, para que la obra tuya no se detenga, sino que siga avanzando. Y ayúdanos a seguir poniéndote a ti primero, Señor. A mantener una vida consagrada para que nuestros oídos puedan escuchar la voz tuya y seguir siendo dirigidos en este tiempo. Bendigo a todo el pastorado que está conectado en este momento, no solamente en esta sala de Zoom, sino a través de la transmisión, Señor, por estas redes sociales. Donde quiera que estén, bendecimos sus vidas, sus hogares, sus ministerios. Gracias por el concilio de las asambleas de Dios, Señor, que está promoviendo esta serie de capacitaciones para dar herramientas a los pastores para que podamos seguir haciendo esta labor con excelencia. Gracias, Padre. Presentamos esta capacitación de esta mañana para que seas tú guiándola. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias y qué bendición poderles tener aquí en esta sala. Ya estamos transmitiendo y antes de presentar al equipo que va a estar capacitándonos, no sé si está en la sala el pastor Humberto, creo ya, no sé si alguien lo vio ingresar, que quería dar un saludo, y si no, pues más adelante será. Ok, vamos a Gracias, enfocarnos en esta Miguel. mañana entonces, y gracias a Dios por el equipo que nos ha dado en estos días para poder hacer esta serie de capacitaciones en cabeza del pastor José Raúl Galvis. Hemos sido bendecidos los 2 sábados anteriores con esta capacitación. Sé que esta mañana no va a ser la excepción. Será también poderoso y será también una bendición para todos nosotros. Así que, Pastor José Raúl, damos la bienvenida con tu equipo para que por favor nos sigan instruyendo en esta nueva No, forma de hacer iglesia. Gracias, mi estimado pastor. Hoy ha sido un día bien desafiante. Estábamos
ahorita nomás, hace unos minutos, haciendo Luchando iglesia para online. entrar, batallando. El pastor, Saludo a todos mis amigos, compañeros y pastores Dios te bendiga, mi de pastor. todo el concilio Asamblea de Dios, coordinadores distritales y seccionales, compañeros de Bendiciones, Pastor milicia. Fidel. Aquí Bendiciones. Qué bregando entrar alegría que porque estés está aquí. visitando un enfermo aquí en Arauquita, entonces estoy bregando a conectarme con ustedes. Muy delicioso. José, se te oye muy bajito, José, la voz. Ok, vamos a subirle. ¿Me escuchan mejor ahí? Ok. Decía que estamos haciendo iglesia en línea, estamos desarrollando un matrimonio online. La pareja estaba en otra ciudad en la costa y nosotros estamos desde aquí. Gracias a Dios que no hubo mucho retraso, solo de 5 o 6 minutos. Ya eso es una victoria en un matrimonio, ¿no les parece? Todos ustedes han casado y saben que el matrimonio que se respeta se demora hora y media en promedio. Así que tuvimos una gran victoria, se retrasó solamente 15 minutos. Bien, Demora Dios más tiene... el divorcio. Bueno, qué bendición estar aquí y precisamente esta primera ponencia que tiene que ver con la charla de hoy es cómo alcanzar nuestra comunidad. Porque si bien es cierto que hemos entendido y si estamos aquí es porque queremos hacer la labor, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo desarrollar la adoración. Me encantaría saber, solamente levánteme la mano, ya usted sabe cómo se levanta la mano en Zoom, ¿verdad? Va aquí abajo donde dice participante, levantar la mano y aparece un manito azul. Si no, simplemente haga una reacción, un me gusta, algún like, alguna cosa que yo sepa si usted ya comenzó a practicar lo que compartimos la semana anterior. ¿Cuántos comenzaron a tomar a lo menos ideas, a adaptar cosas? Pastor Mario Vega, muy bien, el pastor José Cogollo, el pastor Salvador de la Hoz. Excelente. ¿Quién más quiere por acá? El pastor Carlos Rosales, oye, eso desde Panamá. Miguel Ochoa también está diciendo, ya comenzamos a ejercitar este proceso. ¿Quién más? Creo que los demás que están aquí y los que están en YouTube, los 103 personas que tenemos en YouTube, si ya alguno comenzó a usar este material, pónganos un me gusta, pónganlos, aquí estamos, pónganme una carita, díganme algo ahí en los comentarios, porque queremos tener certeza de que estamos, como dice el pastor Montiel, rascando donde pica, ¿verdad? Que haya una respuesta real para cada uno de ustedes en las necesidades de la iglesia. Esa es la intención del CEPI y por la que hemos venido trabajando con mucho esfuerzo. Reciban un saludo pues de nuestro director mundial, el doctor Juan Carlos Melo, y también está aquí con nosotros, está aquí con nosotros en el chat el director de desarrollo del CEPI, que es el pastor Jorge Flores desde Paraguay. Está aquí, Jorge, bendiciones. Y si alguno está por ahí y no lo he visto, Dios me le bendiga. Normalmente nos apoyamos y le voy a pedir que, aunque el Zoom nos otorga autoridad ministerial para silenciarlos a todos, algunos se pasan esa autoridad sunística y abren el micrófono y se escucha todo lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a ponerle silencio y cuando usted necesita hacer una pregunta, simplemente la escribe en el chat o comienza a compartir, abre su micrófono y abre la mano, ¿verdad? Como lo está haciendo la hermana Fanny Daza, y ahí podemos tener una interacción más dinámica, mucho más dinámica. Muy bien, entonces, bienvenidos, vamos a comenzar. Como siempre, ya está aquí todo el equipo. Esteban, lo vi por ahí. ¿Dónde estás, Esteban? Aquí está ¿Cómo conmigo. están todos? Oh, ok, muy bien. Esteban, bendiciones. Qué alegría saludarte. Esteban vive en Argentina y estamos aquí gracias a la bendición de que él es el director de comunicaciones del CEPI. Y también está con nosotros Luis. Luis es el hermano que está a cargo de todo el proceso de videos y también está con nosotros Jacob en la ingeniería de sonido. Jacob, ¿dónde estás? Hola, acá estoy. ¿Sí me ves en tu galería gigante? Ya te veo ahí en la galería gigante. Hola a todos.
Y también está con nosotros Alejandra Rivera, que nos está haciendo el apoyo. Así que apoyo para comentarios, preguntas, inquietudes, tanto en Facebook, tanto en YouTube, como aquí en el chat. Así que ella nos hace llegar toda la información. Nuevamente voy a usar la autoridad ministerial que me otorga el Zoom para silenciarlos a fin de que haya bendición. Por favor, no abra su micrófono a no ser que usted vaya a compartir algo. Muy bien. Muy bien, gracias por su comprensión y amabilidad. Comenzamos entonces con lo que compete a esta primera parte del módulo que tiene que ver precisamente con alcanzar a nuestra comunidad. ¿Cómo alcanzamos nuestra comunidad? Para eso, el módulo de hoy está diseñado como siempre en 4 partes, donde vamos a ver principios de la misión y el liderazgo, principios que usted y yo como pastores conocemos, simplemente que vamos a recordarlos y como mencionaba el pastor Edgar en su devocional, a desarrollar ese proceso de adaptación, de adaptabilidad, ¿verdad? A la aplicación de los principios, porque el principio no cambia, el principio sigue siendo el mismo. Vamos a hacer es un principio de vamos a desarrollar la manera de adaptarlos a nuestra cotidianidad y contexto a fin de que podamos seguir cumpliendo la misión. Así que les estaré hablando de principios de la misión y el liderazgo, luego herramientas para evangelizar online. Cuando hablo de misión es sinónimo de evangelización o proclamación. Misión, evangelización o proclamación en estos talleres son sinónimos, ¿verdad? Alguno misionero que me está escuchando me dirá, no, no es lo mismo. Bueno, es la carga teológica que le aplicamos, ¿verdad? Pero aquí cuando estamos hablando de misión es ir y desarrollar la proclamación del evangelio. Aquí, quiero aclararlo aquí. Fuera de este escenario, el término misión para cada uno de nosotros tiene una connotación bien profunda y puede seguirla manejando sin ningún problema. Estoy diciendo que para aquí, para este entrenamiento. Muy bien. Luego vendrá Esteban a regalarnos esas herramientas para la evangelización online en las redes sociales. Luis nos dará unas herramientas para que el mensaje de proclamación se vea bien y Jacob nos va a compartir unos elementos bien interesantes para que el mensaje de proclamación se escuche bien. O sea que hoy tenemos No bastante tengo trabajo. nada de sonido aquí, quiero verlos, mirar solamente los Hermano Fidel, puntos por favor, importantes cierra para tu poder micrófono y revisa tus dar audífonos o donde estás escuchando, porque todos están escuchando, pero cuando abres tu micrófono comenzamos a escuchar lo que tú comentas, hermano Fidel. Gracias. No estoy Entonces, escuchando nada. ok, vamos a recordar entonces, por favor, si mantenga silenciado su micrófono, insisto, y a no ser que usted necesite hacer una pregunta, ábrelo con toda libertad. Ese micrófono no está Ábrelo con toda aparte, libertad. está Ok, para YouTube. muy bien. Vamos a comenzar ya que el pastor Fidel se organizó un poco. Muy bien, volvamos entonces a la... Dios mío, no se sujeta ni al Zoom, Dios santo, ¿qué es eso? ¿Cuánto cuesta eso que están vendiendo allá? Oye, eso. Oye, eso, varón. Muy bien, ya vimos la semana pasada un elemento vital y una función vital. Vimos el elemento vital, visión para el desarrollo de la iglesia saludable, y vimos también, ¿verdad? La adoración como función vital de la iglesia y cómo podemos desarrollarla. Hoy vamos a ver proclamación y liderazgo y nos quedan faltando para los siguientes módulos cada uno de los que usted está viendo en pantalla. Servicio y cuerpo ministrante, enseñanza y nexo de texto y contexto, comunión y recursos. Para el día de hoy nos hacemos la pregunta, ¿cómo alcanzar la comunidad? ¿Cómo seguimos evangelizando?
si cuando teníamos templos, la evangelización era uno de los puntos más débiles en toda América Latina de las iglesias de Asamblea de Dios, imagínate lo que debería estar ocurriendo ahorita que no se puede salir. El punto es que proclamación o evangelismo lo estamos conectando siempre a la palabra que es la misión de la iglesia, ¿verdad? La gran comisión, que en esta versión dirá, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Vayan está conectado en nuestra mente con el ir, y nuestra mente en el ir inmediatamente nos dice que para ir se requiere caminos y hay que recorrer distancias. Cuando entendemos el vayan desde ese contexto, la respuesta obvia para la evangelización será: no se puede evangelizar. ¿Por qué? Sencillo, no se puede evangelizar porque no podemos ir, ¿verdad? Y frente a ese no podemos ir, está la respuesta que encontramos conectada en todos los textos que hablan de la proclamación. La proclamación está conectada con el salir, con el ir. Dice que el ex endemoniado gadareno salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de los que les decía. Podemos identificar aquí dos elementos claves. Proclamación, en nuestro contexto, en la lectura que hacemos del texto bíblico, es salir de mi casa e irme a otras ciudades. Quisiera llevarlos a la reflexión frente a algunas cosas. Una de ellas es que proclamar es dar un mensaje. Proclamar es compartir una experiencia. Proclamar es decir con profunda convicción una experiencia que he vivido, que he visto, que he experimentado. Es decir, es darle un mensaje a otra persona. Y un mensaje requiere un camino. En el tiempo de Jesús, en el Imperio Romano, la época del Imperio Romano, el intrincado sistema de comunicaciones terrestre construido por los romanos se extendía desde África Oriental e iba hasta los bosques de Germania, desde la península ibérica hasta el Cáucaso, y desde Inglaterra al Golfo Pérsico. Cerca de 400 vías con más de 70,000 kilómetros de longitud unían Roma con las zonas más recónditas del imperio. Y los romanos construyeron esta red de caminos, principalmente por razones militares y administrativas. Así declara la revista, muy interesante, en torno a la pregunta: ¿de verdad todos los caminos conducían a Roma? Dice, sí, en la época del Imperio Romano, esta era una verdad de apuño. Y cuando Jesús dice, vayan, Jesús está mandándolos a usar el intrincado sistema de comunicaciones avanzado que nunca había existido en la época. Por lo tanto, entender que el hacer discípulos está condicionado a un elemento de traslado físico de cuerpo, de irme de un lugar a otro, ha sido un impedimento en nuestra mente, más no en la realidad que Jesús enseñaba. Jesús estaba enseñando el uso de la tecnología más avanzada de la época, el sistema más avanzado de comunicaciones. Ningún imperio logró eso. Y Jesús los está mandando a usarlo porque los caminos permitían unir ciudades y personas. El mensaje requiere un camino y Jesús les dijo, usen el camino más expedito. Pero aquí, cuando estamos hablando en nuestra época digital, sería bueno reflexionar cuál es el camino más expedito que tenemos cuando no podemos salir. Tenemos una red que nos permite unir con cualquier lugar del mundo. Tenemos una red que nos permite estar conectadísimos con cualquier persona en el mundo. La pregunta es,
¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no seguimos proclamando? Y la respuesta pudieran ser múltiples, pudiera ser que no conocemos el camino digital, podemos ser que no sabemos cómo usarlo, pudiera ser que no sabemos cómo transitar a través de él, y este no saber genera un paradigma bien interesante en la mentalidad pastoral y el liderazgo. Este paradigma tiene que ver con que por años hemos construido iglesias, templos, y esos templos les hemos puesto distancia la una de la otra por una motivación organizacional, por una motivación ética y por muchas otras más razones que nosotros mismos nos hemos inventado. Hoy día parece curioso que si yo vivo en esta casa y los de esta casa asisten a la iglesia X, los vecinos de al lado, desde la digitalidad, pueden asistir a otra iglesia, aunque estén completamente cercanos, unidos. Se ha roto con la digitalidad el paradigma de la distancia. Y para poder evangelizar en nuestros días, en nuestros tiempos, se requiere entonces abrir nuestra mente y comprender que en el nuevo mundo, en la nueva normalidad, no hay distancias. Y si no hay distancias, yo puedo evangelizar, ganar, discipular, llevar a la adoración, desarrollar la comunión con personas que se encuentren al otro lado del mundo. Cada día son 3 y 4 reuniones que tengo por gracia de Dios con los líderes mundiales de Asamblea de Dios de cualquier país. Tranquilamente el martes puedo reunirme a las 8 de la mañana con España y luego de reunirme con España, cierro el Zoom y me conecto con Estados Unidos. Y luego que me conecto con Estados Unidos y los que están en Estados Unidos están en varias ciudades, me conecto con los de Ecuador y luego con los de Perú y luego con los de Paraguay. Y en un día puedo tener 5 o 6 reuniones que en mi normalidad de hace 2 meses me tomaba 2 o 3 días salir de casa para conectarme solo 3 o 4 horas de reunión con unas personas en el lugar del mundo donde Dios me pudiera asistir. ¿Por qué estoy poniendo esto en el contexto? Porque cuando estamos haciendo iglesia de la digitalidad, tenemos que abrir nuestra mente. Antes, si alguien llegaba y vivía en el barrio, por ejemplo, si la iglesia nuestra estaba en el norte y la persona vivía en el sur, lo primero que le decíamos era una iglesia en el sur para mandar una ovejita para allá. ¿Se acuerdan de eso? Pero ahora puedes pastorear a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Puedes ganar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo usando los caminos y la red intrincada de caminos que abren las posibilidades del mundo digital. Así que se rompe el paradigma de la distancia. Y aquellos que decían en el pasado, nadie puede plantar una iglesia al lado mío, ¿cómo van a hacer ahora cuando los miembros de su iglesia, mientras que lo están escuchando a él, si no les gusta el mensaje, simplemente cambian a un clic a la iglesia más cercana que tengan y la iglesia más lejos que tienen sin moverse ellos de casa se encuentra a un clic? Pueden reunirse en iglesias de Estados Unidos, pueden reunirse en la iglesia suya, los de la iglesia mía se van a ir para la suya. Así que, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos entonces? Necesitamos aprender a proclamar online, rompiendo los esquemas y paradigmas que traíamos del pasado y entendiendo que podemos hacer evangelismo sin movilizarnos de casa. Podemos ganar a personas nuevas cada día sin movernos de casa. Y también debemos entender que las métricas del reino no son personas conectadas en nuestras transmisiones. ¿Alguien que diga amén a eso? Cuando estoy hablando de eso, estoy tratando de que comprendamos que no podemos autoengañarnos creyendo que porque tengo 100, 200, 300 o 400 personas alcanzadas en mis transmisiones, estoy haciendo la labor del reino del Señor. No, la verdad es que solo tienes conectados a los que se conectan, no a los que pasan por allí.
La verdad es que solo estás teniendo una influencia directa con aquellos que se mantienen en tu transmisión desde que inicia hasta que se acaba. Y no hay ninguna realidad en decir alcanzamos a 4,000 personas con el mensaje del evangelio. Nada más engañoso en las redes sociales. Si tu redes sociales, si Facebook, por ejemplo, te dice acabas de tener 3,000 personas alcanzadas, lo que te está diciendo es que la mayoría de esas personas pasaron por lo menos 3 segundos y en 3 segundos tu conteo se activó. ¿Por qué? Porque esas redes sociales están pensadas en e-commerce, es decir, en marketing, en hacerle creer y de verdad hacerle creer al cliente que mucha gente está viendo su anuncio. Pero eso no significa que esté atendiendo al anuncio. Si en la época del profeta, el profeta decía, yo me paso predicando, pero ¿quién ha atendido a nuestro anuncio? Imagínate en nuestros días si creyéramos que las estadísticas del reino comienzan con creer que hemos alcanzado 3,000 y 4,000. La realidad es que si no desarrollas una comunidad y alcanzas a esa comunidad para Cristo, las estadísticas de Facebook estarán engañándote, incluso las de YouTube, que pueden ser un poco más certeras, también pudieran estar engañándote. Así que cuando estoy hablando de entender, ¿verdad? Que la estadística del reino tiene que ver con personas alcanzadas que se convierten en discípulos, ¿verdad? Eso es otra cosa. Así que frente a esa realidad, la respuesta es que si podemos proclamar en línea, sí podemos proclamar en línea y podemos alcanzar personas en línea, pero para eso necesitamos desarrollar comunidad. Ya lo hemos venido mencionando. Cuando tienes una comunidad digital, con ellas comienzas a alcanzar a otras en línea. Y estas son algunas ideas para proclamar en línea. La primera de ellas, desafía a tu comunidad iglesia a conectar a otros a la transmisión. ¿Cómo lo haces? Invítalas a compartir el link, pero no es solamente decir cuando estás en la transmisión, comparte el link ahora. De hecho, yo lo digo siempre, ¿verdad? Pero sabemos que muy pocas personas se van a conectar a una transmisión si antes no han sido avisadas o anunciadas. Si yo te digo, conéctate por favor al link, necesito primero invitarte directamente y comentar la intencionalidad de esa invitación. Quiero que mi pastor ore por ti, quiero que escuches el mensaje del evangelio, quiero que Dios se acerque más a ti, quiero que sueltes la angustia y la ansiedad. Y el pastor tiene que saber esa intencionalidad para que cuando el nuevo se conecte, responda a esa intencionalidad. Si le dices a tu iglesia, dile al nuevo que venga que voy a orar por él, pero ese día te emocionaste, predicaste hora y media y no te alcanzó a orar por el nuevo, nadie se va a volver a conectar porque ofreciste cosas que no cumpliste. Pero si le dices a la gente, dile al nuevo que venga, que se conecte y cuando se conecte, coloca su nombre y voy a orar por su nombre específicamente, son cosas diferentes. La persona se siente amada, aceptada, respetada, valorada y de eso vamos a hablar la semana entrante más a profundidad. Lo segundo que sugerimos hacer es organizar un equipo de consolidación digital. Y esto tiene que ver con el segundo punto que voy a hablar de acerca del liderazgo movilizado. Déjame decirte que si tú crees que puedes hacer tú solo la transmisión en línea, tú puedes cantar, tú puedes tocar el piano, tú puedes prender las luces, tú puedes recibir a los nuevos y puedes ministrarle y orar, estás equivocado. No en vano el Señor ha dicho que la iglesia crece, se desarrolla y está sana en Efesios cuando cada persona comienza a desarrollar su don. Y eso requiere que cada uno de nosotros como pastores entienda que tenemos que romper el mito de, decía el pastor Eduardo Sánchez en sus palabras, Cusumbo solo. No puedes vivir el aislamiento, sino necesitas vivir el
en alianzas, ¿verdad? Con personas nuevas que te permitan desarrollar sus dones. Necesitas a un equipo de consolidación. Y cuando tú estés orando y digas, si tú estás nuevo aquí, mándame un mensaje diciendo, soy nuevo aquí porque quiero orar por ti. El equipo de consolidación encontrará al nuevo, le enviará un mensaje, hará una conexión y podrás saber que hay un nuevo allí. De lo contrario, no sabrás quién te está viendo. Si alguien no escribe nada en el chat, tú no sabes, solamente dice, aquí hay 100 conectados, hay 62 conectados, pero no sé quién está conectado. A no ser que me ponga y pare la transmisión y comience a ver carita por carita, no sabré quién está conectado. Pero el equipo que está detrás de cámaras en este momento, que es Alejandra con otros hermanos, ellos están revisando qué escribes, qué dices, cómo lo dices y me lo hacen llegar a mí de manera directa y privada y yo me enfoco solo en lo que tengo que enfocarme, ¿verdad? También esa persona nueva que llegue se podrá conectar a un proceso de crecimiento y un cuidado pastoral online. Para esto también hemos desarrollado un entrenamiento muy cortito que se llama Cómo desarrollar cuidado pastoral online y te lo vamos a dejar el PDF en los datos de hoy. Cuando termines allí lo vas a encontrar en el Drive porque queremos que tengas todas las herramientas disponibles. Así que en este orden de ideas te estoy comunicando cómo evangelizar desde la transmisión semanal. En resumen, primero, hazle saber a la iglesia que vas a hacer un llamado. Segundo, cuando la gente esté allí, haz tu llamado que siempre lo has hecho. Pero como dice, levanta la mano. Ya no, la gente no levanta la mano, ahora tiene que escribir en el chat. ¿Cómo escribe en el chat? Si quieres que ore por ti, para que aceptes a Jesús, para que crezcas espiritualmente, házmelo saber, escríbelo en el chat y quiero hacerlo. Y cuando la gente lo escriba, debes tener en cuenta que hay un efecto en las transmisiones que se llama latencia. De eso te va a hablar Luis, te va a hablar Jacob. La latencia consiste en que yo estoy hablando y si tengo una buena conexión, la latencia se disminuye, pero normalmente cuando yo te hablo, la persona va a escuchar entre 30, 40, 50, 1 minuto, 2 minutos después de que yo he hablado. Fue la latencia. Se fue el sonido, Pastor José Raúl. Mala latencia. Ese es un ejemplo de la latencia. Ese es un ejemplo de la latencia. De ahí está. Los felicito por la ilustración, muy buena. Eso se hace con todo a la mano, ¿verdad? Ejemplos de la vida real. Entonces, si tú dices a la gente, dime si estás aquí y te quieres que ore por ti, y si tú estás por primera vez, házmelo saber, las palabras que tú quieras usar, las más bonitas, tú eres más elocuente que yo y muy posiblemente te saldrá más lindo esa invitación. Entonces, no esperes que te contesten inmediatamente, porque si no saben manejar eso, he visto gente que dice, hermano, Dios te está dando la oportunidad, no la rechaces, recíbela, ¿verdad? No es que hay rechazo, es que hay una latencia y tienes que entender cómo funciona la digitalidad. ¿Está conmigo? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice ay, ay, ay? Amén, gloria a Dios. Entonces, dale tiempo a la persona que responda. Hay un truquito que a mí me permite saber cuántos segundos tengo de latencia y es que hay un conteo, ¿verdad? Y en el conteo yo mando el conteo regresivo y cuando veo lo que está apareciendo en la pantalla real, ¿verdad? Me monitoreo, entro al Facebook desde el otro lado para ver, entonces yo veo la diferencia. Mientras que mi conteo va en 5, el otro apenas va en 1, ya yo sé que tengo 5 segundos de latencia. Pero hay veces que esa latencia es larga y hemos tenido latencias de hasta 3 minutos, 4 minutos. Así que es desesperante cuando usted como pastor está diciendo, vamos, escríbelo ahora, dilo ahora, y no ves que se mueve para nada ese chat. Y entonces comienzas a reprender los demonios, la gente incrédula. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no le dan like? Estamos aquí hablando y usted no presta atención. No, ten en cuenta que hay una latencia. Ahora, ¿cómo movilizas a la iglesia a la misión? Antes de entrar a esto, quiero decirte que también tenemos el módulo número 1, 2 y 3 que nos enseña a de más iglesias, que nos enseña a cómo desarrollar evangelismo a partir de cada miembro de la iglesia.
Esto es la invitación que tú haces general para que la gente invite y alguien venga a tu transmisión, pero tú puedes hacer que cada persona, cada líder de la iglesia pueda tener un grupo pequeño y pueda comenzar a multiplicar la iglesia desde su casa, teniendo él también una transmisión y un cuidado pastoral. Eso lo enseñamos en el módulo 1, 2 y 3 de Mejores Iglesias. Pónganse en contacto con el pastor Edgar. Ya ellos están entrenados con todo el equipo y están listos para compartir cómo se hace. Quería solamente aplicar cómo se hace desde la virtualidad para la iglesia. Ayúdenme, creo que ya se acabó mi tiempo. ¿O todavía me queda Alejandra? Creo que me quedan 5 minutos. Muy bien. Yo no quiero profundizar en este tema de liderazgo. Estoy hablando con grandes siervos de Dios que son expertos en estos temas. Solo quiero recordar esta frase que dijo el hermano Rick Warren. El significado de liderazgo. Liderazgo es dirigir o guiar a otros. Es una situación de procesos, no de posición. Y es clave entender en este tiempo que el liderazgo tiene nada o poco que ver con el paradigma de la autoridad. Quiero ponerlo en contexto. Cuando usted veía que se sentaban los hermanos en la iglesia, el pastor tenía una autoridad poderosa. Le decía a este vaya y él iba, y al otro le decía ven y este viene. Pero ahora le dicen conéctate, te ponen la conexión, te quitan la fotito y ya tú no sabes si está conectado, si está viendo, si se fue para el baño, si se fue a la cocina, si está en el oficio, pero es la hora del culto y la gente, tú no sabes. Te toca aceptar por fe que están ahí escuchándote, pero normalmente te ponen la fotito y se van desde el celular para otro, para otra iglesia, se van a otra actividad. Así que hay una crisis de autoridad desde el concepto que teníamos en la mente de muchos, porque ya no pueden mandar. Y como le decía ahorita en broma, lo digo todo el tiempo, la máxima autoridad que nos otorga Zoom es silenciarlos. Pero si la persona apaga la cámara, ya usted no sabe si está allí. ¿Me hago entender? Ya usted no sabe si está allí. Ahora, el paradigma de la autoridad es un equilibrio entre mandar, influenciar o adaptar. Según lo que Rick Warren está diciendo, es generar una influencia para acompañar en procesos, Y para eso el liderazgo tiene que ser adaptativo, tiene que entender que las maneras como se hacían antes han cambiado, pero puede cumplir el mismo propósito si se renueva y cambia la forma como la desarrollaba. Una iglesia saludable tendrá que entender que si no hay desarrollo de liderazgo, las cosas no se hacen. Todo se hace si hay liderazgo, las cosas no se hacen si hay liderazgo. Les quiero poner un ejemplo solamente. ¿Cómo podemos estar aquí reunidos tantas personas? Porque hay un liderazgo, el liderazgo del pastor Humberto, ¿verdad? Que se comunicó con el pastor Isaí, que se comunicó con los superintendentes, que bajó a cada uno del liderazgo nacional y quedó un doliente, que es el pastor Edgar, como director nacional de la pastoral, que hace que el CEPI se conecte donde hay otros dolientes y ponga todo su equipo a funcionar, porque hay otros dolientes y ustedes reciben una información, una capacitación, un entrenamiento que genera transformación en cada una de sus comunidades, porque hay un liderazgo puesto en acción. Si cada uno de nosotros dijera, por ejemplo, en mi caso, ay, no, hay entrenamiento, yo no sé, Luis, ¿será que podemos ir? Y Luis dice, uy, no, pastor, pero todos los sábados no, mire que yo tengo trabajo. Y de pronto Jacob me diría, oh, pastor, eso es chévere, pero todos los sábados no. ¿Por qué estamos aquí todos reunidos? ¿Por qué Esteban deja lo que tiene que hacer desde Argentina y dice, me voy a conectar con unos colombianitos que no conozco, no sé sus iglesias cómo son y quiero compartirles? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla: liderazgo movilizador. Hay un liderazgo impuesto en el CEPI que fue delegado a mi persona, que me permite conectar con otros que a su vez ejercen liderazgo y desarrollan las actividades. Mi estimado pastor, si durante este tiempo has creído que el pastor es el único que desarrolla actividades,
te estarás quemando, no tendrás fuerza. Mira, si con todo el equipo que tenemos ya no tenemos fuerza por tanto trabajo que hay, ¿verdad? Y oramos y le decimos, Señor, danos fuerza, porque es intenso el desarrollo ministerial ahora, mucho más que antes. Ahora imagínate si lo hiciéramos solo. Imagínate si lo hiciéramos solo. No se podría desarrollar la misión. Así que necesitas comenzar a delegar y a entrenar y reunirte con tu equipo. Y más importante que hacer una transmisión cada semana para que el mundo entero te conozca, porque tú tienes fe que alguno se va a conectar, aunque hayan 5 conectados, la palabra no vuelve vacía. No, bájate de la nube, así no funciona la digitalidad. Necesitamos entender el contexto. Funciona más que te reúnas con esos 5 en un grupo cerrado y le generes un empoderamiento de liderazgo y delegues funciones y cada uno haga la labor y uno cuida a uno y otro cuida a otro y el otro se encarga de algo. Y cuando te das cuenta, la iglesia comienza a marchar solita. Y tú simplemente como pastor trazas la visión, porque eso es lo que hace el liderazgo. El liderazgo lanza la visión, involucra a las personas, provee recursos y camina con las personas. Esa es nuestra tarea. Recibo una visión compartida, me dijeron, el CEPI es la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias y se encarga de generar la ruta, más iglesias y mejores iglesias. Y tu trabajo es entrenar y me entrenaron para eso. Ahora involucra a personas. ¿Cómo creen que pudiera dar yo solo este entrenamiento? No se podría, pero ahora hemos involucrado a personas que están empoderándonos con los dones que ellos tienen. Y hemos provisto recursos y recursos de tiempo, talento y tesoro. Y caminamos haciendo ese proceso de acompañamiento. Quiero cerrar con esto para recordar. El pastor moviliza el liderazgo y el liderazgo moviliza a la iglesia, a la misión. Si no tenemos esa conexión, mis estimados hermanos, poco o nada haremos en este tiempo de la digitalidad. Necesitamos desarrollar el liderazgo. Así que ahora voy a pasarle la posta a nuestro director de comunicaciones, Esteban Lanzani. Bienvenido, Esteban, que nos va a dar más herramientas de cómo desarrollar la evangelización, la proclamación desde la virtualidad. Bienvenido, Esteban. Gracias, Pastor. Gracias a todos los que nos acompañan. Cada sábado es un desafío, porque si bien uno está, ahí decía el pastor, como que toda esta red que se armó para poder capacitar y llegar a Colombia, y siento lo mismo, sé que no los conozco, pero sé que tenemos el mismo espíritu. Así que en eso estamos unidos a la distancia y con esta cuestión del comienzo que decía el pastor, donde ya no existe la cuestión geográfica, sino que nos podemos conectar y hacer iglesia de esta forma. Y es un gusto. Desde Argentina, con mucho frío hoy, pero conectados hacia Colombia. Bien, es un gran desafío, creo que el tema del evangelismo online. Ahí los chicos me van a acompañar con unas placas, pero yo quería sumar algo que no estaba que no está en la presentación que armé, porque cuando iba hablando del pastor José Raúl, me venía una cuestión del marketing, ¿no? Recién el pastor hablaba, el marketing es persuadir a otras personas a hacer algo que nosotros queremos que hagan. Y hay algo que se llama inbound marketing. Es el embudo de la comunicación, el embudo donde podemos traccionar a todo ese público masivo hacia un lugar específico, ¿sí? Trayendo las virtudes de lo bueno del marketing, ¿no? Y esto, ¿cómo llevarlo a la iglesia? Un poco a eso me dedico y creo que tengo esa pata que le puede complementar a todo lo que es lo que compartió recién el pastor, que tiene que ver con a toda esa masa de gente que le hablamos, sean 200, 500, 1000 personas, los que fueran que conectamos cada fin de semana en las reuniones, los podamos traccionar hacia un lugar donde ese gran embudo empieza en una transmisión y se empieza a achicar con acciones puntuales para que las personas lleguen a un discipulado personal, a un consolidador online, a una persona que los recibe en la fe y los forma como discípulos. Entonces, creo que hay que pensarlo de esa forma. Siempre la comunicación digital de la iglesia tiene que estar vinculada con un embudo, donde le hablamos a una masa de gente que no sabemos bien de dónde son, si congregan nuestra iglesia, si van a una iglesia en Australia, en Argentina, en Colombia o en Estados Unidos, donde fuera. Pero cuando empezamos a hacer un embudo, que es invitarlos a conocer de Jesús,
invitarlos a formar parte de la iglesia. Y empezás a preguntar, ¿asistís a alguna iglesia? ¿Estás haciendo algún grupo de oración? Y en ese ida y vuelta, en esa charla por inbox, por mensaje privado, vas a encontrar esos detalles que hacen, ok, no, esta persona se congrega en otra iglesia, no, esta persona participa de otra comunidad de fe, perfecto, entonces los alentamos y dejamos que sigan en su comunidad. Ahora, si las personas no se congregan en ningún lado, no conocen de Jesús y quieren, tenemos que otra vez ir achicando el embudo hasta que llegue a un grupo cerrado, personalizado en lo posible, donde sean poquitas personas que se formen en la fe. Entonces, traigo esa idea que la vamos a desarrollar seguramente la semana que viene, que es el inbound marketing, que es ese gran embudo que también lo podemos pensar para la iglesia, el inbound church, el embudo de la iglesia, donde hablamos a un montón de gente y empezamos a achicar el espacio para llegar a las personas concretas que quieren y que necesitan de Jesús. Bien, empezamos con esto de proclamar a Jesús. Yo separé en 3 conceptos: proclamar, identificar la iglesia, edificar la iglesia y trabajar en equipo. Obviamente, el evangelismo online se presta por un montón de herramientas y nos da la posibilidad de desarrollarnos con diferentes espacios. Pero el proclamar el mensaje que no cambia, pero que sí cambian las plataformas. En la siguiente diapositiva vemos que en esa idea, en eso que vamos compartiendo, en eso que vamos desarrollando, podemos tener la certeza de que el mensaje no cambia, pero que sí se adapta a las plataformas. ¿Y por qué tenemos que adaptar el mensaje? Para ganar la empatía. En este momento de hiperconectividad en el mundo, donde crece y creció, ya llevamos varios meses de cuarentena en Latinoamérica, donde crece tanto la cantidad de tiempo de las personas que están online. Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de YouTube, hablamos de Spotify, hablamos de WhatsApp, hablamos de Facebook, hablamos de Instagram, de TikTok, de cualquier plataforma que nos conectamos a través de un dispositivo. Entonces, para llegar a las personas a través del evangelismo, tenemos que tener y ganar su empatía, que sería la empatía que nos escuchen. Como decía el pastor José Raúl, a veces le hablamos y llegamos a 4.000 y no te escucharon todos esos 4.000. Entonces, ¿cómo adaptar el mensaje para ir por nichos, por targets, por espacios de confluencia de personas que tienen un gusto? Entonces, y eso serían las plataformas. ¿Cómo podemos hablar en Instagram? ¿Cómo podemos hablar en Facebook? No se habla de la misma forma en YouTube, no se habla de la misma forma en TikTok, en Twitter. Entonces, nos adaptamos a las plataformas, pero el mensaje no cambia. Entonces, teniendo esa idea donde la cuestión de la distancia ya no existe, y creo que esa globalización, estamos en el punto máximo de globalización en la historia de la humanidad, donde, bien decía el pastor, en nuestra iglesia vienen personas de un montón de países, pero que se congregan en sus iglesias, pero participan en nuestras reuniones también, así como yo participo en otras reuniones de otros lugares, porque quiero o escuchar el mensaje o quiero conocer cómo desarrollar el mensaje o cuál es la dinámica de la transmisión. Hay algún micrófono ahí abierto que me está destruyendo el oído. Entonces, creo que como primer punto es saber esto, que aunque las plataformas sean distintas, el mensaje no cambia, pero esa plataforma distinta necesita de nuestro trabajo de adaptación. Porque tenemos que saber a quién le vamos a hablar. Y fíjense en la diapositiva siguiente, que puse una imagen que se adapta y que creo que cambia un poco el paradigma de lo que tenemos que saber. ¿A quién le vamos a hablar? ¿A los nenes o a los adultos mayores? ¿A los padres? ¿A las madres? ¿A los niños? ¿A los adolescentes? ¿A los jóvenes? Le vamos a hablar a todos. Les vamos a hablar a todas las generaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando uno quiere evangelizar o llevar el mensaje a través de redes sociales, tiene que pensar en los nichos, en los intereses, en las edades, en los targets, ¿no? Así es la palabra profesional, entre comillas, que quiere decir con definir bien a quién. Ahora, cuando hablamos de una reunión general, de una reunión del fin de semana, podemos hablarle a todos, ¿no? O sea, es la reunión de la iglesia así como lo hacíamos en la presencialidad en un templo. Pero en lo digital podemos empezar a segmentar todo esto. ¿Cómo? Hacer un sábado Zoom solamente para adolescentes. 13 a 17 años, vengan todos acá e inviten a sus amigos. Podemos hacer un Zoom
para niños. Por ejemplo, las maestras de escuela bíblica en mi congregación lo hacen así. Entonces se reúnen con los chicos que tienen entre 6 y 7 años. Ok, estas maestras están en este link de Zoom a la misma hora de la reunión, porque es la función de la iglesia para los grandes y la iglesia para los niños. Entonces, esa escuela bíblica se desarrolla en el mismo horario, donde en la hora en que yo estoy en la reunión, participo online, mis hijos pueden participar de esa reunión online con su maestra de escuela bíblica. Entonces, saber entender a cada una de las edades y poder ayudarlos en su contexto, a los adultos mayores, en un contexto donde somos más vulnerables frente a la pandemia, ¿cómo los podemos ayudar? No solamente con la palabra, sino con llamados telefónicos. No solamente con la transmisión del fin de semana, sino tocando un timbre en la posibilidad de salir y asistirlos para ser mandados. Eso es evangelismo también. Es cómo mostramos a Jesús. Porque evangelismo son buenas noticias y las buenas noticias tienen que ver con Jesús. Cuando uno entiende esa profundidad de lo que se trata hacer esto, es que pueden cambiar las plataformas, pero Jesús no cambia. Entonces, nuestra forma de hacer iglesias puede ir a todos los lugares, por todas las plataformas. Porque quizás hay una persona en tu congregación que vive en otra ciudad o que vive en otro país, pero que puede hacer evangelismo a través de sus redes sociales o, como te decía, para adultos mayores llegar y tocar un timbre. ¿Y qué necesitas? ¿Qué mandado te puedo hacer? ¿Qué compra puedo hacer? ¿Y qué pasamos? De ocuparnos de los niños a ocuparnos de los adultos mayores, de diferentes lugares, con diferentes plataformas, pero el mensaje siempre es el mismo, es Jesús. Aprender a contar historia fue mi inicio en el año 2006. Leí un libro, El Comunicador Revolucionario, que fue lo leo cada tanto en diferentes capítulos, porque habla de cómo 7 estrategias de Jesús para comunicar su mensaje. Fíjense en la próxima diapositiva que hablamos de aprender a contar historias. ¿Cómo contar? Y vamos a meternos un poquito más en evangelismo online. Y acá no piensen en evangelismo solamente a ustedes pastores, cómo hacerlo, sino cómo delegar a través del liderazgo a toda la congregación estas herramientas para contar historias. Ustedes desde su lugar, desde el liderazgo, desde el pastorado, desde el compartir una palabra todas las semanas, necesitan sumar estas herramientas, que seguramente las tienen porque lo aprenden, en todo su trayecto lo han aprendido, pero creo que el contar historias, el sumar colores, sensaciones, espacios geográficos, dar silencios en ese relato. Yo vine de Azul, 60.000 habitantes, una ciudad chata, de no mucho crecimiento. Con 17 años decidí venir a la gran ciudad. Tenía miedo, tenía temor, tenía tristeza de dejar a mis papás, pero tenía que tomar el impulso para ir por mi futuro. Fíjense ahí, en 15 segundos armé algo con emociones, con silencios, con historia, con vínculo familiar, con un propósito que alcanzar. Y tenemos que aprender a contar historias de esa forma, porque también tenemos que ser empáticos con cada plataforma. Y acá es subir niveles, Si uno sabe hablar lo que hay, ¿cómo lo puedes adaptar a Twitter? ¿Cómo lo puedes adaptar a YouTube, a Facebook? Y no solamente vos, todo tu equipo, tu liderazgo, las personas de la iglesia. En esa diapositiva que mencionaba, que es aprender a contar historias, van a encontrar esos detalles específicos de cómo nosotros podemos darle a las personas el mensaje de Jesús, pero con nuevas estrategias. Y el evangelismo online nos habla de esa adaptación al medio, sabiendo de que no todos van a reaccionar de la misma forma. ¿Sí? Entonces, si vas a Twitter, que es un gran canal de odio y masificación de discusiones, te van a tratar de contraponer ideologías, ideas, refutarlo. Pero si vas a Instagram, lo tenés que tener un poco más cuidado desde la cuestión estética y la presentación. Si vas a Facebook, vas a entrar en un mundo de mayor participación, que vas a tener mucho más feedback, vas a recibir mucho más ida y vuelta con las personas. Ahora, todo lo que tenemos que hacer tiene que estar adaptado al medio. Contar historias, saber contarlas, sumarle ideas, emociones, conceptos, silencios,
espacio geográfico. Y esto obviamente aplicado a la palabra. Ahora, hay algo que me encanta y siempre lo comparte mi pastor, que tiene que ver con... Uno puede llevar el evangelio y puede recibir del otro lado otra ideología. Te pueden responder por cosas que le sucede a otro y que te quieran refutar la palabra de Dios, ¿no? Porque es válido en su contexto y quizás lo quieren hacer. Ahora, ¿cómo podemos llegar a las personas con el evangelismo online a través de este medio, que son medios digitales, que son redes sociales, que es WhatsApp como mensajería? Contando el testimonio. Nadie puede refutar un testimonio, nadie puede rebatir un testimonio. Si miramos, ahí me estaban ayudando Luis o Jacob con la presentación, van a encontrar que hay una frase bien de redes sociales que es: nunca nadie podrá rebatir tu testimonio. Creo que es la siguiente: nunca nadie podrá rebatir un testimonio. Porque lo que Dios hizo conmigo, nadie lo puede discutir. Nadie puede discutir que Dios me sanó de una neumonía muy grave y me restauró en 7 días y estuve internado, aislado, con respiración, con cánula de oxígeno para poder respirar porque estaba muy mal. Y nadie me puede decir que Jesús no sana, porque Jesús a mí me sanó hace 1 año y medio atrás. Nadie puede decir que luego de una pérdida de un hijo, de un embarazo, uno puede tener un hijo al poco tiempo, porque lo viví yo, lo vivió mi hermana. Desde la infertilidad a tener 3 hijos. Entonces, nadie puede rebatir los testimonios de vida. Y eso es algo para compartir con toda la congregación. Animalos a contar sus historias en redes sociales. No se trata solamente de poner versículos. El versículo es para el ambiente cristiano. Y déjenme ser duros y muy certero en esto porque lo veo desde hace muchísimo tiempo. El versículo convence, persuade, alienta al cristiano. Quizás sea una posibilidad de acercamiento hacia una persona que no cree, que no tiene fe. Claro que sí, porque Dios lo puede hacer. Ahora, contar tu testimonio, contar el testimonio personal, va a hacer que las personas empaticen con la historia, con las emociones, con la vivencia, para luego conocer, ¿y cómo fue que Dios te sanó? Gol. Entraste en confianza a través de tu historia, de tu testimonio, y el testimonio nadie lo va a poder rebatir. O lo recibís o no lo recibís, pero no puedes negar que Dios me sanó, me guardó, me protegió, me restauró, me perdonó. No puedes decir que Dios no proveyó en mi necesidad. Nadie puede rebatir eso. Entonces, alentemos a que si alguien sufrió y superó el cáncer, que lo cuente en su historia, que lo cuente en sus publicaciones, que lo cuente en las redes sociales, porque ese testimonio va a abrir la puerta de corazones para invitarlos a la reunión del fin de semana. Se me ocurre algo, volvamos al embudo, ¿se acuerdan? Un embudo, empezamos a hacer y anoten porque esto se me ocurre ahora y no lo había hecho nunca yo en mi trabajo. Tomen a todas las personas sanas, ¿sí? Las sanas por alguna enfermedad, Dios las sanó. Ok, vengan todos, vamos a contar sus testimonios. Todos una semana contando testimonios. Ok, ¿cuál es el embudo? ¿Hacia dónde queremos llevar todo esto? Hacia una reunión evangelística por Zoom. Que todas las personas que te pregunten cómo Dios te sanó, en el proceso de esa charla que vos tengas después en tus redes sociales, invítalas que lo vas a hacer en este Zoom privado donde vas a contar tu historia con un montón de otras personas. Entonces, en ese Zoom, en ese final del embudo, de una gran publicación en redes sociales de muchos, todo lo empezamos a cerrar en que las personas vengan a un Zoom. Y ahí los que fueron sanos cuentan su testimonio. Ustedes, pastores, líderes, pueden dar una palabra y acercar a Jesús a las personas para que tomen una decisión de fe. Reunión evangelística, ni más ni menos. Y pueden haber personas de todos lados del mundo. Entonces, de toda esa masa cerramos a un embudo que nos lleva a una reunión evangelística. En la próxima diapositiva, y yo tomaba el ejemplo de Josué, que dice, y servirán como señal, toman las piedras cuando pasan el Mar Rojo, dice, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos le pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ellas. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña.
¿Y por qué traigo este versículo? Porque todo esto va a inspirar a los adolescentes y a los niños en la iglesia. Todas esas piedras que son nuestros testimonios, esas piedras representan lo que Dios hizo en un momento en tu vida. Todo eso tenemos que traerlo a las redes sociales porque es testimonio para que muchos recuerden que Dios es poderoso para sanar, proveer, empoderar, perdonar, restaurar, etc. Entonces, como lo hizo Josué en su momento y que fue por mandato de Dios que juntaron esas 12 piedras y que sirve como recuerdo permanente de aquella gran hazaña, ok, Dios te sanó, eso es una gran hazaña. Lo que vos necesitabas, si Dios te lo proveyó, eso es una gran hazaña. Eso es un testimonio para compartir en las redes sociales. En la siguiente diapositiva quiero, una más, tomar tiempo para hablar de salvación, milagros, bendición y restauración. Esto en las reuniones, tomar tiempo para hablar de todo esto. Vos podés tener un mensaje de parte de Dios, claro, es la prédica, claro, está perfecto, pero creo que animar a las personas a que lo compartan durante la semana. ¿Sí? Esto es acción práctica para este fin de semana mismo, cuando estén en vivo hablando a su congregación, hablar de testimonios de salvación, de milagros, de sanidades, de bendición, de prosperidad, de restauración económica. Hay un montón de cosas que está haciendo Dios en la cuarentena, en un montonazo de familias. Entonces contemos esto, alentemos la fe de las personas y alentemos a contar el testimonio, porque el testimonio significa que Dios lo puede volver a hacer otra vez. Dios lo puede volver a hacer otra vez. Y esto, alentar a las personas de tu congregación a compartirlo, va a ser una explosión, porque después lo puedes ver en las redes sociales cómo lo van contando. Así que los animo a hacerlo, que es algo muy práctico, concreto y que se trae resultados, porque las personas empiezan, ok, lo que hizo Dios conmigo es para que otros también lo puedan vivir. Seguimos algo más que quiero llegar bien con el tiempo. Levantemos influencers. Sí, la iglesia necesita influencers. Y tiene influencers. La fortaleza de la comunidad es que muchas personas pueden generar influencia en sus contextos personales. En un momento hablamos de influencers en la primera charla que tuvimos y hablamos de cómo el uso de redes sociales llevó a empoderar y a levantar a ciertos influencers por millones de seguidores, por miles, entregándoles poderes para opinar y para hacer lo que tienen ganas en el ámbito cristiano y no cristiano, ¿no? En cualquier ámbito. Ahora, hay influencers en tu iglesia, porque empezaron a emerger conceptos e ideas en el ámbito de la comunicación que tienen que ver con los nano-influencers y con los micro-influencers. El nano, el micro son anteposiciones que tienen que ver con cantidades, ¿no? Que son milimétricas, que son muy pequeñas, pero que tienen que ver con que esos nano-influencers, los que tienen entre 1.000 seguidores, 2.000, 5.000 seguidores, 500, tienen un ámbito de influencia muy fuerte. Porque si yo voy a comprar ropa a un lugar y yo que tengo 200 seguidores, 500 seguidores en mis redes sociales, me van a prestar atención a mí y van a decir, van a tomar en cuenta mi opinión sobre eso, sobre esa ropa que compré, mucho más que porque se lo diga un músico, un influencer, un deportista, un artista, cualquier persona que tenga millones de seguidores. Porque van a confiar más en mi realidad personal y cercana a ellos que a los que tienen muchos seguidores. Y esos influencers están en la iglesia. ¿Y por qué hay que levantarlos? Hay que darles herramientas, hay que darles gráficas, hay que ayudarlos con video, hay que apoyarlos a desarrollarse, a que aprendan, a que se desarrollen en su vínculo con la tecnología. Si quieren ser youtuber, instagramer, si quieren ser creativos, si quieren ser dibujantes, si quieren ser estar con la literatura, ser escritores, escritoras, si quieren dibujar, participar en la cuestión del dibujo, que todo sirva para llevar a Jesús. Eso es evangelismo también, porque puede cambiar el medio, pero tiene que haber una esencia que es Jesús. En el libro que les compartimos en la primera clase, quizás este fin de también lo podemos mandar, que es el Instagram de tu iglesia, que es el segundo libro que saqué, que se lo pueden bajar gratis, se los vamos a compartir. Hablamos de cómo armar, cómo preparar influencers en nuestras congregaciones. Así que ahí hay un montón de ideas y conceptos para desarrollar. Quiero llegar a este punto que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que estar a la altura. Fíjense, en la gráfica que se repitió, las manos están todos sosteniendo un árbol, todos están siendo parte de algo en esa gráfica. Y es lo que yo quería representar. El liderazgo de tu iglesia también tiene que apoyar todas estas estrategias y que todos sean parte de eso. Y esto lo sumo a algo que viene después.
la iglesia debe estar en movimiento constante, porque hay que fortalecer a todas las áreas de la iglesia para que todos sean partes de esta comunicación, como hablamos al comienzo. En la última diapositiva, fíjense en la siguiente, hablamos de darle lugar a los niños. ¿Cómo los niños pueden llevar el evangelio? Les gusta dibujar, les gusta crear, les gusta cantar, les gusta tocar algún instrumento. Los adolescentes, ¿cómo le hablan los adolescentes a los adolescentes? Porque ustedes quizás tienen más de 50 años, 60, 70, 40, pero ¿cómo llegan ustedes a los adolescentes? Hoy los adolescentes, los centennials, a mí no me escuchan, tengo 35, porque no tenemos los mismos códigos, no tenemos las mismas formas. La esencia decimos que es Jesús, pero las formas de llegar son distintas. Entonces necesitamos estar cerca de ellos, pero que los adolescentes sean los que puedan preparar el mensaje y crearles un espacio para que ellos también hablen en esta comunidad que estamos diciendo que tiene que ser de plena participación en nuestras iglesias. Los adoradores, tener Zoom de adoración, tener espacios, ahí vamos a hablar ahora, los chicos van a dar más detalles sobre esto, cómo los adoradores tienen que tener espacio para crear y para que la gente siga adorando en medio de la semana. Y las mujeres y los hombres, siempre hablamos de las damas, ¿no? El ministerio de damas, siempre, por lo menos históricamente, yo lo recuerdo así. Y los hombres tienen mucho para decir. Hay que generar espacios para esos temas matrimoniales, porque el evangelismo, si Dios restauró el matrimonio, es un excelente testimonio para darle lugar al evangelismo también por esas vías. Entonces, pensemos en qué embudos podemos tomar, qué cuestiones evangelísticas podemos llevar a todos a un Zoom o a un Meet o cualquier otra plataforma donde hagas una reunión evangelística, con todo el consejo que dio el pastor José Raúl, y tomando en cuenta que contar historias, contar un testimonio, eso va a impactar a las personas para poder tener luego cercanía con todos los que van a llegar a Jesús. Entonces, cualquier idea, si quieren aportar en la semana, todo lo que quieran comentar y todo eso lo pueden dejar en los comentarios que lo vamos a seguir. Ahí preguntan cuál es el libro. El Comunicador Revolucionario se llama, es del año 2005-2006. Cualquier cosa después les mando por privado también la información de ese libro. Y ahora, José Raúl, seguimos con Luis. Gracias, Esteban. Wow, la experiencia que Dios te ha permitido desarrollar nos inspira, nos desafía, Esteban. Y sé que este es un tiempo de mucho aprendizaje para todos. Aleluya. Como bien lo has dicho, estamos aquí también con Luis, que viene a sumar a esta plataforma que ya hemos dejado con principios bíblicos. Luego Esteban generando ideas de cómo se usa desde la digitalidad. Y ahora viene Luis a decirnos, si vamos a comunicar un mensaje, ¿cómo influencia la recepción de ese mensaje el empaque? Pero el empaque desde la digitalidad tiene que ver con el video. ¿Cómo hacemos para que nuestra presentación audiovisual sea agradable? ¿Verdad? Me parece curioso, nos reíamos con Esteban que hemos estado en unos webinars donde el director mundial está más o menos así con la cámara como así y el otro está como así y él hable y uno dice, pero ¿a qué hora lo voy a ver? O hemos visto otros donde el personaje que está hablando está todo el tiempo, aleluya, recibe en el nombre de Jesús. ¿Cómo influencia eso mi mensaje? Habrá gente que querrá ver ese tipo de video. Habrá gente que querrá estar conectado con nosotros. Aquí está Luis con nosotros y bienvenido, Luis. Y creo que hay bastante para compartir y aprender juntos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Ha sido una mañana, como decía el pastor, de bastantes desafíos. Nosotros acá estamos un poquito enredados, pero estamos trabajando nuevas herramientas. Tienes que darme el spot a mí. Ok, ya lo hago. Estamos trabajando nuevas herramientas y entonces eso siempre trae al en vivo un poquito más de estrés de lo normal. Pero bueno, lo importante es que estamos acá. Hemos podido darnos cuenta de que hay muchísimas maneras de involucrar a la iglesia. El pastor no tiene que hacerlo todo, como ha hablado el hermano Esteban en otras conferencias, pero ahora tenemos como ejemplos más tangibles de cómo podemos involucrar a nuestra iglesia para que se siga ejecutando la misión. Entonces, voy a compartirles mi pantalla
para que empecemos con la conferencia que está a mi cargo. El día de hoy yo quiero hablarles sobre un mensaje claro, pautas para llevar una transmisión con calidad técnica a mi comunidad. Voy a empezar con lo siguiente. No sé si ustedes han visto este tipo de iglesias en las que hay un gran despliegue técnico. Parece un show, tienen pantallas, luces, cámara, acción. Son iglesias espectaculares, son iglesias increíbles a nivel visual. Y yo siempre decía, oye, pero eso no se necesita. Jesús nunca tuvo que usar eso para hablar de su mensaje, y el mensaje del evangelio tiene mucho poder. Eso no necesita lucecitas, ni foquitos, ni cámaras de humo. Pero entonces me percaté de algo. Y aquí les muestro una presentación de Apple. Están presentando cómo su sistema operativo se integra, bueno, cómo su ecosistema funciona alrededor de todos sus dispositivos. Lo muestran en una pantalla gigante y se ve apoteósico. Y acá en una presentación de Samsung, miren todas las pantallas que tienen y cómo presentan las cosas. Entonces me di cuenta que la razón por la que estas iglesias trabajan de esa manera no es porque quieran ser chauceras, ni porque quieran ser demasiado mediáticas, al menos no todas, sino porque están hablándole a una gente que está en una época en la que todo es audiovisual, en la que todo se compone de experiencias que vienen por todos los sentidos. Entonces, aquí es donde viene mi propuesta para esta conferencia, y es la siguiente: no basta con tener un mensaje relevante, es necesario que ese mensaje llegue con claridad y sea recibido por la mayor cantidad de gente posible. Entonces, regresando al tema de Jesús, Jesús usó lo que tenía a la mano en ese momento. Cuando él predicaba, se iba a lugares altos, utilizaba la técnica de impostación de voz. Me imagino que se acomodaba dependiendo de hacia dónde estaba soplando el viento para que su voz se regara más fácil y mucha gente pudiese escucharlo. ¿Sí? Pero en este momento nosotros tenemos que aprovechar todas las herramientas que tenemos a la mano para poder enviarle los mensajes adecuados a las personas. Y poco a poco la gente del común se va acostumbrando a un nivel de calidad cada vez más y más alto, porque es lo que los tienen acostumbrados los medios. Cuando agarran su celular y van a ver un video en Facebook, el video está bien producido. Cuando van a ver una serie en Netflix, la serie está bien producida. Cuando ven el noticiero está bien producido. Cuando ven a las iglesias grandes están bien producidas. Entonces, esto no significa ahora que usted tenga que gastarse un montón de plata tratando de producir mejor su iglesia, sino que dentro de las herramientas que usted tiene a la mano, usted sea capaz de poder mejorar la calidad del contenedor del mensaje para que sea un poco más amigable con la gente que va a recibir ese mensaje. Una de las herramientas clave al momento de mejorar la imagen de nuestra transmisión es la iluminación. En esta foto yo le estoy mostrando iluminación con luz natural. Miren estos dos ejemplos. Aquí tenemos a la izquierda una persona, un muchacho que está grabando un video con una iluminación que encuentra por ahí, no tiene ninguna intencionalidad, es simplemente una luz que entra por un sitio y ya. Del otro lado se ve oscuro, se ve todo desordenado y él no se ve tan bien definido. Luego a la derecha tenemos una imagen del mismo muchacho, pero con una iluminación muchísimo más intencional. No significa que la de la izquierda no sirva, significa que la de la derecha tiene una idea de trabajo, es decir, este personaje se está preparando para entregar un mensaje y se toma todo el tiempo necesario para crear una puesta en escena para transmitir su mensaje. Del mismo modo, en el siguiente ejemplo vemos que a la izquierda está el muchacho que se ilumina en su cara y digamos que se ve bien sus facciones, se ve todo lo que él va a decir, su cara, se pueden entender bien su gesticulación y todo eso, pero no es atractivo visualmente. Mientras que en la derecha, él organizó las luces de mejor manera y aprovechó lo que tiene en su casa para poder generar una iluminación más atractiva y con un estándar de calidad mucho mayor. Entonces, eso es iluminación con intención, muy parecido a lo que tenemos aquí. Nosotros acá estamos haciendo una mezcla de iluminación natural con iluminación artificial.
Por eso es que ustedes ven que nos vemos, digamos que iluminados de una forma decente. Dígalo bonito, nos vemos bonitos. Bueno, nos vemos bonitos. Pero es porque estamos aprovechando unas luces artificiales y una ventana grande que tenemos. Entonces, en el caso de la luz natural es muy importante que usted identifique cuál es la fuente de luz más grande que tiene en su casa. Obviamente, para hacer uso de la luz natural, tiene que ser de día. Entonces, si usted va a transmitir de día o si tiene pensado grabar un video de día, esto le puede ser muy útil. Entonces, ¿cómo grabas de día? Simplemente te ubicas al lado de la ventana. Obviamente, bueno, obviamente no, perdónenme. Si tienes la posibilidad con una cortina, difuminas esa luz porque si dejas que entre directamente va a generar muchas sombras duras y también puede incomodarte bastante a la hora de grabar. Entonces es importante que la difumines con una cortina para que baje un poco la potencia de la luz. Recuerda que la luz del sol es súper poderosa. No tenemos ninguna luz acá en la Tierra artificial que pueda competir contra esa fuente infinita de luz y de energía. Entonces hay que difuminarla. Nos separamos un poco de esa fuente para que la luz tenga espacio de hacer muchos rebotes y tengamos la iluminación como la de la muchacha de la foto, que es suave, tiene zonas muy iluminadas, pero las sombras que se generan no son muy duras y son agradables. Esto le permite tener volumen, permite que se vean todas sus facciones y todo lo que va a decir se vea de forma clara y tiene un plano bastante agradable. Entonces ahí puedes ver más o menos cómo puedes organizar tu cámara o tu celular para grabar utilizando luz natural. Para la luz natural es importante que evites la situación de contraluz, porque regularmente estamos trabajando con teléfonos o con cámaras que no tienen algo que se llama rango dinámico o no tienen suficiente rango dinámico. Entonces es muy difícil para ellos medir una exposición, es decir, saber a quién tengo cuál es mi objeto que debe salir con la iluminación correcta. Y por lo general lo que van a hacer es que el objeto más iluminado es al que van a tratar de trabajar. Entonces, como el cielo es muy brillante, ¿cierto? La cámara lo que va a hacer es oscurecer la imagen para que el cielo se vea definido y por consecuencia usted se va a ver supremamente oscuro como se ve en esa foto, ¿sí? Excepto si usted tiene una luz potente que pueda compensar esta situación. Pero en lo posible, si no tienes más luces, evita la situación de contraluz de manera que puedas verte muy claro en tu transmisión. Ahora, acá les muestro una configuración de iluminación con una sola luz. Esta es una luz que usted puede comprar de video, o si no tienes para comprar una luz de video, hay muchos videos en YouTube que te enseñan a fabricar una con elementos caseros o con elementos más baratos. Es importante que si quieres seguir trabajando este tema de las transmisiones, no solamente para la circunstancia de la pandemia, sino para el futuro, porque pues vamos a seguir trabajando la digitalidad, esto no se queda acá. Es importante que empieces a invertir en equipos que te ayuden a aumentar la calidad. Si no puedes tener los equipos, pues lo puedes hacer con elementos caseros. Entonces, este tipo de iluminación nos da un efecto similar al de la luz natural como lo teníamos antes. Tienes que ubicar la luz a 45 grados de la cámara, es decir, si ustedes ven ahorita mismo mi pantalla, aquí estaría yo, ahí está la cámara, la luz estaría a 45 grados de la cámara, o sea, estaría más o menos allí, así tal cual como la tengo acá en mi estudio, ¿sí? Y que esté un poco inclinada hacia ti, como si estuviera bañándote, digamos, una especie de regadera, ¿sí? De esa manera, voy a tratar de mostrarles acá. Ahí dejé caer algo. Ahí está la luz que yo estoy utilizando. Y de esa manera podemos tener un efecto muy bonito de iluminación. Ya les voy a mostrar cómo queda. Lo que hace esto es que nos permite tener la mayor parte de la cara iluminada, que se vean bien nuestras facciones, nuestra gesticulación y genera una sombra del lado contrario de donde viene la luz, que es muy suave y nos ayuda a generar bastante volumen. Entonces, es un tipo de iluminación bastante interesante y que puedes trabajar con una sola luz. Por eso lo quise traer, porque muchos no tienen recursos para comprar un montón de luces. Muchos ni siquiera pueden comprar una luz, pero sí puedes hacerte con una lámpara, puedes ponerle una bolsa de tela para que difumine la luz o una bolsa plástica e intentar trabajar con esto y poco a poco ir aumentando la calidad de la configuración de tus equipos de trabajo.
El sonido es supremamente importante. Jay les va a hablar más adelante sobre equipos para mejorar el sonido en su transmisión. Yo simplemente quiero dejarle algunas pautas. Es muy importante que si no tienes un micrófono de solapa como el que estoy mostrando aquí, un lavalier, puedes usar tus auriculares para que el sonido esté más cerca de ti y no recoja tanto del ambiente. Hay muchos hermanos que he visto que están grabando en sus templos y como los tíos se convierten en lo que yo llamo un baño gigante. Entonces, por todos lados, cuando se escucha, y es muy difícil para los asistentes a la transmisión poder entender qué es lo que están diciendo. Por esta razón, puedes utilizar elementos que tienes en casa para tratar de disminuir la cantidad de eco. Por ejemplo, puedes rodearte de las almohadas de tu cama o de los cojines que usas en los muebles, ponerlos alrededor del lugar donde estás grabando para reducir un poco la cantidad de eco. De igual manera, puedes utilizar cortinas alrededor del set. De esta manera, el sonido no sale tan lejos, sino que se refleja hasta el límite de las cortinas y se reduce la cantidad de eco. Las que estoy mostrándoles acá son cortinas profesionales acústicas, pero usted puede usar las cortinas de su casa, unas cortinas gruesas que le permitan ayudarlo a aislar del ruido si está en su casa y su casa es espaciosa o está hecha de baldosas que son muy lisas. Eso va a hacer que suene como un baño. Si le pones esas cortinas, se reducen las reflexiones y puede usted obtener un mejor sonido. Recuerda que la palabra audiovisual, que es el tema que nos atañe ahora mismo, está compuesta de dos palabras, audio y video, o audio y visual, es decir, ataca dos sentidos. Tenemos que trabajar las dos áreas con mucha excelencia para que nuestro mensaje no tenga ningún tipo de obstáculo. Hay mucha gente que dice que en el audiovisual el video es el 50% y el audio es el 50%. Yo realmente considero que el video y el audio, cada uno conforma un 100% que potencializa el mensaje. Entonces nosotros estamos trabajando con materiales audiovisuales. Cuando hacemos una transmisión, eso es audiovisual porque la gente lo ve y lo escucha. Entonces debemos tener un buen audio, un buen sonido. Finalmente, el orden de la transmisión es muy importante. Muchas veces usted se encuentra con personas que están trabajando su transmisión de manera desordenada o los ve improvisando demasiado tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer para tener una buena transmisión, además de tener buena iluminación y buen sonido, es tener un programa muy definido. Puedes iniciar siempre presentándote. Hola, mis hermanos, queridos pastores y líderes de plantación de iglesias y de Asambleas de Dios. Mi nombre es Luis Escudero, soy realizador audiovisual y estoy aquí para ayudarlos a mejorar el streaming que realizan cada domingo o cada día en su iglesia. Así arrancaría su streaming dependiendo de cuál sea su cargo o cómo quiera presentarse ante su iglesia. Es importante que la gente empiece a identificar quiénes son las personas que están detrás de cada transmisión. Hay que explicar de manera breve qué va a suceder en cada servicio. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere orar por los enfermos. No todo el mundo quiere orar por las finanzas. Digamos que hay gente que sí está pendiente de qué es lo que va a pasar el día de hoy. Apenas dicen, vamos a orar por los enfermos, uy, se identifican de una vez y van a querer entrar. Entonces es importante que usted defina qué va a pasar en su servicio para que las personas puedan entender si están interesados o no en esta transmisión. No se sienta mal si de pronto en una transmisión u otra, dependiendo del tema, la gente se conecta menos o más. Eso es normal porque no todos tienen los mismos intereses y hay que aprender a respetar eso y también a segmentarlo dentro de nuestra plataforma. Hay que definir segmentos fijos dentro del servicio. Si usted ha visto un noticiero, el noticiero arranca con noticias importantes, luego noticias de deportes y luego el entretenimiento. Son segmentos fijos, así que también debe tratar de manejarlo dentro de su streaming, dependiendo del tipo de servicio que vaya a transmitir. Por ejemplo, si estamos haciendo un culto de oración, bueno, entonces usted define bienvenida, oración principal, alabanza, oración de intercesión y despedida. Esos son los segmentos fijos. Hay que tener un espacio
de interacción con los espectadores. Ya el pastor ha estado hablando de eso, les ha explicado cómo lo pueden hacer. El hermano Esteban también ha dicho algunos datos importantes. Usted lo puede ubicar en la introducción, o lo puede ubicar en la mitad, o lo puede ubicar al final. Es muy chévere que lo haga de arranque para que la gente enseguida se enganche con la transmisión. Hay que planear las transiciones y esto es vital porque quizá es una de las partes que menos tenemos en cuenta porque creemos que ya lo tenemos todo claro, que ya lo tenemos todo planeado y cuando entramos a la transmisión no sabemos cómo pasar de parte A a parte B y en ese puentecito empezamos a improvisar y empezamos a decir cosas extrañas y se nota que... Lenguas angélicas. Lenguas angélicas, y se nos dice el pastor acá. Y se nota que estamos haciendo algo mediocre. Entonces es muy bueno que usted practique o planee por lo menos las transiciones. Por ejemplo, hoy vamos a orar por las personas que tienen problemas en las finanzas. Bueno, hermano, este es un culto en el que vamos a estar orando por las finanzas. Sabemos que estos son tiempos difíciles, muchas personas están pasando dificultades porque no tienen dinero. Vamos a estar orando en este servicio y me gustaría que escucharas esta alabanza para que recuerdes que el Señor es tu proveedor, el Señor es que te puede dar todo lo que tú necesitas. Así que deja que esta alabanza te ministre y usted pone su alabanza. Ya, ahí hicimos la transición entre la bienvenida o entre el inicio de la oración, una alabanza, y luego de ahí hay que hacer otra transición para salir de esa parte y entrar a un nuevo punto. Entonces, si se dan cuenta, las transiciones son vitales dentro de una transmisión para que usted pueda tener un fluir muy chévere sin ningún tipo de fricción. Finalmente, es muy bueno que planees un cierre en el que siempre puedas decir las mismas cosas. Si estás manejando un eslogan en la iglesia, dices ese eslogan en el cierre, vuelves a presentarte, pastor tal, y te despides de tu iglesia y que le dejes la expectativa a la persona o a las personas que se conectan para la próxima transmisión. Es decir, nos vamos a reunir mañana nuevamente a la misma hora. Recuerda que vamos a estar orando por las familias, hacer una noche de oración espectacular. Ven con tu familia, conéctate con ellos, no dejes pasar la oportunidad. Eso tienes que hacerlo cada vez que cierras la transmisión para que pueda haber una continuidad con las diferentes transmisiones, con la serie de transmisiones que vas a hacer. De esta manera hablamos el tema de en el módulo anterior y nosotros somos una familia de reunirse y es un bonus sobre el posicionamiento de la cámara. No estamos escuchando. Se interrumpió la Se comunicación. fueron. El sonido está regular. Luis se bloqueó. La imagen. Luis está bloqueado. Si quieres hablar por el del pastor José Luis. Si quieres hablar por este micrófono que está sonando súper. Ya regresé. Toca repetir unos 2 o 3 minuticos desde antes para lograr tomar el hilo de lo que venía hablando. Toca repetir desde el principio. Ya estoy acá en mi pantalla. Sí. Desde hace 8 días. Que repita desde cero. Oye eso. Repita desde en el principio creó Dios. No, ¿de dónde se quedaron? Voy a resumir. Está saltando mucho tu comunicación y no te encuentro. Está entrecortada el sonido. Déjame entonces. ¿Me escuchan ahí ahora, hermanos? Sí, señor. Voy a pasarme a la estación de trabajo del pastor José. Como les decíamos, estamos probando nuevas herramientas y hay ciertas dificultades técnicas. Entonces... Muy bueno, gloria a Dios. Listo. Voy a tratar de hacer el ejemplo que tenía en la diapositiva. Aquí... No hay... bueno. Déjame hacerlo así con el celular para no... con el computador para no gastar más tiempo. Entonces, lo que les mostraba en la última diapositiva, ya para cerrar, para darle el espacio a Jay.
Sí, estamos en vivo. Bueno, vamos a seguir. Zoom está como loco hoy. El posicionamiento de la cámara es bastante importante para que usted pueda verse de una manera bastante... para que pueda verse bien, ¿sí? Entonces, yo les mostraba en el ejemplo que no es bueno ponerse así, en planos nadires o en angulación nadir, es decir, desde abajo, porque lo que hace es que resalta demasiado su papada y distorsiona sus facciones. Y eso puede ser un causal de distracción en la gente que lo está viendo. Tampoco es bueno que haga estos planos cenitales muy desde arriba, porque también van a deformar sus facciones y se va a ver extraño. Y lo mismo va a hacer que sea de distracción para la gente. Lo mejor es tratar de ubicar la cámara frente a usted lo más paralelo posible a la altura de su cara. No tan cerca tampoco, porque eso también deforma si nos ponemos así parecemos unos ratones mirando a través de un ojo de buey. Entonces no queremos eso, lo que queremos es tratar de manejar una buena imagen alrededor de todo. Finalmente les tenía preparados un pasaje bíblico que dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Eso está en Colosenses 3:23 en traducción lenguaje actual. Y este pasaje está hablando es de los esclavos, que los esclavos deben obedecer a sus dueños de forma genuina, es decir, cuando los ven y cuando no los ven. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo y hacer esto para el Señor Jesucristo, porque resulta que en la creación de contenido es muy probable que usted empiece a sentirse esclavo de la gente para la que produce ese contenido. Y mira lo que dice aquí la Biblia: como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Hay que recordar que esto es algo que hacemos en favor del reino y no porque toca hacer una prédica diaria, no porque tengo que dejar un mensaje, porque tengo que subir una foto. Nada de eso, es algo que tiene que ver con el servicio que hacemos para el Señor y hay que hacerlo bien. Así que tratemos de dar un poquito más, mejoremos la imagen, mejoremos el sonido y tengamos transmisiones que sean cada vez más impactantes y que permitan que el mensaje llegue de forma más clara a las nuevas generaciones y a las personas que nos están viendo hoy. Muchas gracias. Gracias, Luis. Excelente. Cuando Luis se refería a que estamos estrenando nuevas herramientas, tiene que ver con que hoy estamos transmitiendo simultáneamente a Facebook de YouTube, de Asamblea de Dios, a YouTube de Asamblea de Dios, al YouTube de nuestra iglesia y al Facebook de nuestra iglesia. O sea, 4 plataformas diferentes y de maneras simultáneas. Así que comenzamos a ver que hay equipos que responden y hay otros que no. Y eso también más adelante nos va a servir para decirle a usted las preguntas respectivas en torno a cómo hago para transmitir en 2 plataformas al tiempo, ¿verdad? Anteriormente sabíamos que solo comprando una herramienta se podía, un software, pero hoy estamos probando una que es gratuita, ¿cierto? Una que es gratuita y se ve súper bien y estamos listos entonces para escuchar a Jacob Albornoz, quien viene con nosotros para hablarnos de cómo hacer que ese mensaje sea limpio, claro, cómo hacemos para que el audio llegue bien, ¿verdad? Jacob, bienvenido. Bueno, aquí ya me escuchan bien, sí. Ya creo que hoy sí no hay problemas con el internet. Entonces, vamos a comenzar con mi parte de hoy, que es facilitando la proclamación de un mensaje relevante. Como decía Luis, la palabra audiovisual se compone de audio y de video, y nuestra responsabilidad es preocuparnos por ambas de la misma forma. ¿Sí? No podemos pensar en que tener buenas luces y tener mal audio nos va a hacer como que como que se vea chévere y ya, sino que tenemos que buscar complementar. Entonces, una realidad es que todas las iglesias están haciendo transmisiones, todas las iglesias están generando espacios de adoración, pero nuestra tarea y la pregunta que debemos hacernos hoy es:
cómo llegar con claridad a la comunidad digital. Después de haber visto la sesión pasada, cómo mantener viva esa experiencia de adoración, definiendo el camino que vamos a tomar, definiendo las herramientas, el equipo, hoy aprenderemos a crear mensajes de proclamación claros y fáciles de identificar desde el audio, que pues es mi parte. La respuesta a esta pregunta que nos hacíamos en la diapositiva anterior es a través de la creación de un mensaje relevante. ¿Qué es un mensaje relevante? Un mensaje que se entiende y un mensaje que tiene identidad. Es decir, un mensaje que puede ser entendido por todas las personas que se conectan a nuestras transmisiones y un mensaje que se diferencie de otras comunidades digitales y que se distinga de otras comunidades digitales. Y eso lo podemos hacer desde el audio, claro que sí. Entonces, desde tres niveles, perdón, el primer de ellos, un nivel básico, hay algunos consejos, como ya nos mencionaba Luis ahorita, voy solamente a tocarlos, y es no utilizar el audio de ambiente, porque si estamos en este nivel, seguramente estamos transmitiendo desde nuestros celulares, no tenemos un micrófono, no tenemos una consola, ni una interfaz, ni nada de esto. Entonces, el audio de ambiente seguramente no va a ser la mejor opción. La segunda es la distancia al micrófono. Aquí vamos a hacer un ejercicio un poco práctico. Entonces, básicamente, la distancia que deberíamos tener siempre al micrófono es más o menos esta que yo les estoy mostrando aquí, ¿sí? Aquí yo me acerco mucho, estoy muy cerca hoy porque están podando el pasto por allá y no quiero que se meta acá en mi micrófono. Entonces, siempre tratar de mantener esa distancia, como decía ahorita el pastor. Si yo me hago acá, aquí ya ustedes no me están escuchando. Si yo me hago acá, ya a muchos por ahí les vibró los oídos en sus audífonos, ¿no? Entonces, tratemos de siempre mantener una distancia constante que nos ayude a que el mensaje sea lo más claro posible. Otro consejo, practiquemos mucho, ¿sí? Practiquemos la distancia, practiquemos donde estamos más cómodos y no nos vayamos como a la deriva a darle el botón de transmitir y ver qué pasa, sino preparémonos antes con estos consejos. Y por último, el último consejo para este nivel básico es no grabar en exteriores, ¿sí? Cuando me refiero a no audio de ambiente, me refiero a que no grabemos directo de nuestros celulares, sino que si tenemos la posibilidad incluso unos auriculares, como estaba Luis ahorita, que se lo ubicó más o menos por acá, es una buena distancia para que podamos hablar y va a mejorar muchísimo. Realmente, como decíamos al principio, no se trata del montón de herramientas que tengamos, sino de saber usar las que ya tenemos. Otra parte que es muy importante es que si en nuestras iglesias contamos quizá con algo más de equipo, con una consola, con, bueno, otras cosas, podemos pensar en hacer uso de un concepto vital para cualquier transmisión y cualquier aplicación de audio, que nos va a ayudar a que nuestras transmisiones sean más inteligibles. Y ese concepto son los niveles de señal. No voy a ahondar mucho. Si algún profe de mi universidad llega a ver esto, seguramente me cuelga, pero básicamente el audio se convierte en electricidad después de que sale de nosotros y entra un micrófono. Allí ya se convierte en electricidad y por ser electricidad pues va a tener ciertos voltajes, ciertos niveles de voltaje. Entonces, esta es la razón por la que, por ejemplo, si ya les ha pasado, no podemos conectar la consola directo al celular a través de un cablecito y ya, porque el resultado de eso va a ser llevar un nivel de voltaje muy alto a un nivel de voltaje que es más bajo, que es el que reciben los dispositivos como celulares y como computadores. Entonces, el resultado de esto es, como ya les habrá pasado quizá a muchos, que hay saturación, que se escucha muy fuerte, que no se entiende nada, que hay mucho ruido, ¿sí? Al igual que en la imagen, como nos decía Luis ahorita, que el ruido de la luz natural, en el audio también tenemos ruido y diferentes tipos de ruido eléctrico y, bueno, muchos otros que quizá veamos más adelante. Y si necesitan profundizar en esto, pues también me pueden escribir al interno. Básicamente necesitamos algo que nos convierta ese nivel de voltaje que es muy alto a un nivel de voltaje más bajo. ¿Cómo lo hacemos? A través de una interfaz o un dispositivo, un convertidor, como que les estoy mostrando acá, que nos convierte esos niveles de señal y va a ayudar a que el audio pueda ser llevado, por ejemplo, desde nuestra consola análoga, la que hemos usado en la iglesia toda la vida, a dispositivos como el celular, como el computador, como, bueno, lo que estemos usando para transmitir. Otro consejo para si quizás estamos en un nivel un poco más avanzado, si en la iglesia
hay quizá una consola digital como la Behringer, la X32, que es la que muchísimos usarán. Es que básicamente estas consolas tienen integradas dentro de ellas una interfaz ya puesta, ¿sí? Entonces, si utilizamos el concepto, no vamos a necesitar comprar otras cosas porque nuestra consola ya viene con eso. Entonces, lo que podemos hacer es a través de algo llamado el patch digital, que igual si necesitan ayuda más profundizada, me pueden escribir al interno y lo hacemos juntos. Si conozco la consola, les puedo ayudar y si no, lo buscamos entre todos. Y es que en el audio digital, pues ya el sonido no se convierte en voltaje, sino que se convierte en unos y ceros, ¿sí? En información digital. Y esto lo podemos hacer llevando el audio de la consola digital directamente a nuestro programa de transmisión o a donde lo necesitemos llevar, simplemente a través de un cable USB, porque vamos a estar usando la interfaz de la consola. Si ya algunos están en este nivel, digamos, un poco más avanzado que tienen este tipo de consolas, sabrán un poco de qué les estoy hablando. Y si no, pues me pueden escribir también al interno, como les decía hace un momento. Y por último, algo muy importante que también vamos a hablar hoy un poco es la identidad. Cómo crear identidad audiovisual desde la parte de ese 50% que es el audio. No sé si quizá alguien habrá visto el Revive Fest que hubo hace unos días en el concilio de acá de Colombia. Me sorprendió mucho que cada uno de los que pasaron tenían una identidad definida. Si hicieron un invitado de Cartagena, él llegó con su música. Si llegó un invitado de Bogotá, él llegó con su música. Y no conozco todos los contextos que están aquí reunidos, ¿sí? No conozco el contexto de Panamá o de los países que estén, pero lo que sí estoy seguro es que las personas de la comunidad digital se conectan con el tipo de música que ellos reconocen, ¿sí? El pastor de Panamá hace poquito me envió un audio con una salsa de fondo y yo decía, excelente porque se adapta a su contexto. ¿Será que si yo pongo eso mismo en Bogotá va a funcionar? Seguramente no va a funcionar. Oye, Si ya lo ven, Eso. oye, eso. Si ya lo veníamos haciendo, no tenemos por qué cambiarlo solo porque ahora estamos en la digitalidad. Simplemente es cuestión de adaptarnos. Si tenemos que tocar un vallenato con la guitarra acústica solamente, si está bien interpretada y si pertenece al contexto, será una experiencia de adoración garantizada, porque estamos llevando la identidad desde el audio a toda nuestra iglesia. Otro consejo muy rápido para incluir el audio en la identidad de la iglesia. Poner, por ejemplo, el mismo video al principio con la misma música de fondo. Con el pastor José nos ha pasado que cada vez que empieza la música del conteo, siempre el pastor José ya sabe y se comienza como a apurar porque, uy, va a empezar la transmisión. Pero eso nos ayuda a entender que ese audio ya creó una identidad y ya la gente se siente identificada, ¿sí? Cuando vamos a comenzar la transmisión, si eso suena siempre, la gente va a decir, uy, la transmisión ya viene. Y va a ser solamente por el audio, porque a veces nos ha pasado con el pastor José. Faltan 2 minutos y si no es porque el conteo suena, no nos damos cuenta. Entonces, ese es un consejo muy práctico que les puede ayudar mucho para que podamos tener identidad y que nuestro audio mejore mucho más. Como les decía, esos tres de los 3 niveles que vimos ahorita, el intermedio y el avanzado, digamos que son un poco más específicos porque depende de qué herramientas tienen en su iglesia. Entonces, ese lo toqué como de una forma muy general, pero quizás si alguno quedó perdido, pues lo que les digo, me pueden escribir y miramos de acuerdo a la herramienta que ustedes tienen, pues qué se puede hacer. Y eso sería todo. Esto está rayado, no sé por qué, pero cualquier cosa que necesiten, ya saben que estamos para servir. Y listo. Aleluya. Gracias, Jay, por toda esa colaboración intencional tuya para ayudarnos. Bien, antes de cerrar, pues obviamente hay un espacio muy reducido de preguntas. No sé si alcanzamos. Pastor Edgar, usted dirá, usted es el, el anfitrión. Usted dirá si hay espacios para preguntas o si no, puedes escribirlas y por el interno vamos a tratar de resolverlas. Quiero antes de cerrar y entregar los micrófonos, Luis ha sido productor, Luis Escudero, de un video que se llama Diáspora. Este video lo filmó en colaboración con su servidor aquí para hablar en un minuto de lo que ocurre en la realidad de la virtualidad para los pastores en este tiempo.
y cómo se hace todo ese montaje. Y en un minuto comunica muchas cosas. Él está concursando y los premios que hay bendecirían mucho el trabajo que estamos realizando. Así que si tú nos quieres ayudar, simplemente Luis va a dejar los links ahí y regálanos tus votos. Cada día puedes entrar y sumas puntos. Es un documental. El documental se llama Diáspora. Diáspora por Luis Escudero. Así que te hemos puesto los links en cada una de las transmisiones, en el YouTube, en el mensaje de Facebook y aquí en el interno. Vamos a colocarlo para que nos ayudes. Si puedes votar por Luis y ayudarnos en gratitud a todo el trabajo que él ha hecho para ayudarnos a nosotros, sería una gran bendición. Gracias, Pastor Edgar. Pastor José Raúl, gracias a Esteban, a Luis y también a Jacob por esa gran ayuda que nos han dado durante estos sábados a través de esta capacitación. Vamos en la mitad de la capacitación. Llevamos hoy el tercer módulo y nos quedan 3 módulos más para cerrar toda esta capacitación que se ha estado dando acerca de cómo hacer iglesia desde la digitalidad. Y creo que hasta aquí ha sido una gran bendición. El tiempo se nos ha ido. No sé si el pastor Humberto estará aquí en la sala de Zoom. Si está, por favor, me avisan que él quería dar un saludo. Yo lo vi ahora Pastor rato. Humberto salió a Cúcuta a predicar. Ah, tuvo que salir. Ok. Muy bien, agradecemos a todos los pastores, coordinadores distritales, seccionales que están aquí en esta sala de Zoom. También a los pastores directivos, tanto distritales como nacionales, que también están algunos aquí. Y a todo el cuerpo pastoral y liderazgo que están conectados a través de la red social. Gracias por haber estado este tiempo allí en esta capacitación y queremos invitarlos para que continúen con nosotros el próximo sábado a esta misma hora, 10 de la mañana, en nuestro 4º módulo de esta capacitación. Así que un abrazo a todos ustedes, que Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones a todos. Pastor Edgar, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Gracias. Excelente. Gracias por su ayuda. Estuvimos conectados en 2 programas. Adiós. El Me bendiga a todos. Muchas gracias. Muy bueno. Dios los bendiga. Saludos, Hilder. Dios me los bendiga a todos. González, Pastor Galvez. Dios los bendiga a todos. Gracias por todo. Bendiciones a todos. Coordinador de la voz, un abrazo. Dios lo bendiga. Hermano Luis, vamos a ganar ese premio, pero ya tú sabes el diezmo para quién es. Panamá. Oye, eso, varón. Vamos a romper las redes, varón. Saludos, muy bueno, gracias. Muy bueno.